Y de la consulta que vas viendo todos los días, Pablo, la causa, digamos, la causa principal, ¿qué es lo que estás viendo vos? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo lo que está pasando en este tiempo muy particular es que la crisis económica, a lo que se le suma la violencia social y la incertidumbre que hay, ¿no? Porque siempre nunca tenemos certezas de lo que nos va a pasar de acá a 2 minutos, pero cuando estamos en un momento tan sensible, social, cuesta mucho más pensar en el mañana, ¿no? Porque hay un gran desorden y ese desorden lleva a la dificultad de proyectarse. Entonces, cuando nos cuesta mucho proyectarnos, cuando nos cuesta mucho armar proyectos, empieza la incertidumbre un poco más acentuada, y a partir de esa incertidumbre, miedo, ansiedad y angustia, ¿no? Los 3 síntomas habituales que vamos a tener siempre en la vida, ¿no? Todos los seres humanos tenemos por momentos un poco de miedo o de angustia o de ansiedad, ¿no? Pero cuando esto se incrementa, y es esto lo que veo en el consultorio, cuando hay mucha angustia, aparece el trastorno de angustia, y ese trastorno de angustia puede llevar a una depresión, que de alguna manera Daniel Osvaldo cuenta, ¿no? Y ahora vamos a pensar un poco esto. Él cuenta que está con una depresión. La depresión, ahora vamos a explicar un poco, no viene de golpe, de la noche a la mañana. Claro. Entonces, la ansiedad también puede llevar a un trastorno de ansiedad, y de ahí a un ataque de pánico o ataques de pánico, y el miedo, si se incrementa, hace que una persona sea panicosa y que esté todo el tiempo paralizada o huyendo de las situaciones nuevas. Claro. Pero lo que Daniel Osvaldo reconoce es una depresión. Y una depresión, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es lo mismo que la tristeza o la angustia que acabo de describir, que tenemos. Me parece que cuando uno tiene que estar mucho más atento es cuando la tristeza habitual se hace persistente, cuando estamos todo el tiempo tristes, cuando hay pérdida de deseos, cuando ya cuesta mucho conectarse con la vida cotidiana. Esa pérdida de deseo, quiero decir, no tenés ganas de hacer nada, ni siquiera de bañarte, te da lo mismo que comer, y a partir de eso te lleva a las alteraciones en el dormir y en el comer, ¿no? En la alimentación. Hay gente que deja de comer, o hay gente que empieza a comer mucho para intentar tapar ese malestar, o hay personas, y este es el caso del exfutbolista, que habla de adicciones. La adicción viene de la mano de la depresión, porque muchas personas están tristes y se incrementa esa tristeza, intentan tapar o con comida o con cualquier otro tipo de sustancia tóxica. Y por último, para una persona que está entrando en un cuadro depresivo, es negativismo, todo el tiempo estar pesimista. Y bueno, y ahí la cosa se empieza a complicar mucho más. Mire usted. Ahora, claro, si tomamos ese paradigma del caso del jugador Osvaldo, él en ningún momento dice que tiene problemas económicos, como creo que les pasa muchas veces a la inmensa mayoría de la gente que empieza en este proceso, ¿no? Decir, bueno, me siento rodeado, me llegó la factura de la luz, tengo la cuota de los chicos en el colegio, esto, lo otro, no damos abasto, estoy endeudado, no doy más, el alquiler, bueno, no sería este el caso, digamos, de alguien que por lo menos tiene una posición, si se quiere, relativamente acomodada, o que se puede sacar la cabeza fuera del agua, para decirlo en criollo, ¿no? A mí me parece, Lalo, que el problema de Daniel Osvaldo, como de muchas personas, por sobre todo deportistas, no es el primer caso de un deportista que entra en un cuadro adictivo o depresivo, es porque la vida útil del jugador es muy acotada, y si no saben cómo resignificarse, muchos son técnicos, otros se ponen escuelitas de fútbol, otros se ponen a una empresa, no sé, o se dedican al campo, a una actividad que los nutra, pero nunca van a tener ese lugar de fama, de reconocimiento, y de ingresos económicos. Creo que él mismo en el video, que es un video que dura como 10 minutos, dice que también se siente que ya no es el mismo. Creo que también se quemó la mayoría de sus ahorros, no tiene trabajo. Entonces ahí entra en ese combo muy complejo. Entonces la gente común hoy, cuando se ve que va perdiendo, porque ¿qué son las dos cosas que nos dan identidad? El trabajo y
y los afectos, el amor. Sí. Cuando vos ya empezás con problemáticas laborales y económicas, también se afecta, porque hay algo que hoy se llama estrés financiero. ¿Qué sería el estrés financiero? Esto, que no te alcanza el dinero, no llegas a fin de mes, no sabes cómo vas a sostener la economía personal, familiar, te tenés que empezar a reducir de cosas que eran muy significativas, los placeres, ¿no? Porque si el trabajo y el dinero solo te sirven para mantener tu alquiler o comprar alimentos, si solo trabajás para las necesidades básicas, digamos, ¿para qué? ¿No? Digo, uno, quedás alienado a lo económico y no puedes ir a un cine, un teatro, no puedes ir a comer afuera, no puedes comprarte ropa, no podés ir al supermercado y comprar lo que querés, vas a comprar lo que podés. Todo eso va llevando a un cuadro de una tristeza y de enojo también, ¿no? Lo que ves en la calle también es mucho enojo, y ese enojo se puede traducir después en muchísima ansiedad, que es lo que también notas cuando caminas en la calle, ¿no? Pablo, respecto de eso, Sandra saluda, ¿cómo va? Hola, lo Sandra, veíamos e incluso comentamos fuera de aire muchas veces cosas que vemos en la calle o en lugares a donde nos movemos por nuestro trabajo, ¿no? Y en esto, ¿cómo afecta la situación, la crisis y todo lo que estás contando, los vínculos de la gente y el trato entre la gente, enojarse por cualquier cosa y empezar a los gritos en cualquier lugar? Es una señal de los tiempos. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Claro, lo que empieza a pasar es que hay intolerancia. Un signo de una alteración mental, de una alteración emocional, es la intolerancia. Cuando vos tenés calma, cuando estás en armonía con vos mismo, cuando más o menos tenés ciertos anclajes que te sostienen, cuando el trabajo te sostiene, cuando la economía te sostiene, cuando la pareja o la familia, cuando hay varias áreas que son las más importantes de la vida cotidiana, están más o menos en armonía y funcionan, bueno, tu capacidad de tolerancia es mayor, tu comprensión de la realidad es mucho más amplia. Ahora, cuando todo esto está alterado, cuando tu vida económica te afecta el campo emocional, si te afecta el campo emocional, te afecta los vínculos. Entonces, ahí se empieza a caer, digamos, como un efecto dominó, ¿no? Una ficha va empujando a la otra y de pronto te das cuenta que se empiezan a caer todas las realidades que antes te sostenían. Por eso vemos tanta crisis, como pasó en la pandemia. Cuando en la pandemia yo salí a hablar por los medios masivos de comunicación, decía algo parecido. Si vos estás dentro de una casa acogedora, tenés ahorros, podés hacer home office, estás viviendo solo bien o viviendo en familia o en pareja y te sentís bien, si estás contenido, genial. Pero muchas personas se encontraron sin recursos, en ambientes cerrados, en crisis económicas, sin trabajo, contagiados. Bueno, cuando el COVID hizo en algunas personas este gran desorden de sus rutinas, bueno, aparecieron adicciones, depresiones, intentos de suicidio, distintas problemáticas mentales. Bueno, ahora estamos en una pandemia, podríamos decir, y no me tiembla el pulso, más de la salud mental a partir de la gran crisis económica y social. Bien, Pablo, para terminar la entrevista, todos, a ver si te parece pertinente esta metáfora. Nosotros todos en nuestra casa tenemos una valijita chiquitita así con cosas de herramientas, ¿no es cierto? Un destornillador, una pinza, algunas cositas como para hacer cosas, un martillo si hace falta. En el cajón de herramientas de una familia o de una persona, de una pareja o de lo que sea, en el cajón de herramientas, ¿qué tenemos que tener a mano para cuando aparecen en nuestro entorno estas personas que decís vos, ¿no? Que vos las ves que están tristes, que siempre ven el lado negativo, que se asustan efectivamente, que tienen estos miedos que decís. ¿Qué deberíamos tener nosotros? ¿Cómo deberíamos actuar? Sí, es muy interesante, Lalo, la propuesta, el botiquín que tenemos que tener. Me faltó decir eso, el botiquín, exactamente. El botiquín de la salud mental debe tener un espejo, ¿no? Que uno debería sacar, no para verse solamente a sí mismo, sino para que la persona que está en crisis se observe.
Y por otro lado, en ese botiquín tiene que haber la capacidad de poner palabras. La persona que entra en un cuadro depresivo, cuando va perdiendo los deseos, ni siquiera tiene ganas de hablar y explicar lo que le pasa. Entonces, siempre le propongo a las personas que empiezan a estar con esta tristeza persistente que se animen a hablar un poquito, que le digan a alguien de referencia que no está bien, que tiene pensamientos negativos, que le perdió sentido a la vida, expresar, poner palabras. Y ahora le hablo a la persona que no está cursando tristeza ni depresión, pero que en su entorno puede tener alguien que esté atravesando un malestar. A las personas que están alrededor tienen que practicar la capacidad de escucha y de mirada, no ver, porque todos en general vemos, si no somos ciegos vemos, pero no miramos. La mirada tiene que ver con una atención plena, salir un poco del ombligo y mirar a tu alrededor, prestar atención y escuchar, afinar la escucha. Y por último, todos necesitamos un poco de quietud, de silencio, de contemplación, porque esta vida nos lleva a un gran ajetreo, y en ese ajetreo después ni siquiera te registras. Entonces, todos los días practicar un poquito el silencio, la contemplación, cerrar los ojos, armonizar la respiración, mirar hacia adentro, y si descubrís algo que no te hace bien, ahí lo que dije al principio, poner palabras. Cuando uno empieza a poner palabras, empieza un camino de sanación. Bien. Che, Pablo, la verdad, un gusto haber hablado con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes, que tengan buena jornada.